Estoy en el Sanatorio Allende de Nueva Córdoba. Hace muchos años, hice la residencia ahí en el año 2000, 2001 empecé, y al terminar me quedé como médico de clínica médica y a cargo del internado con un grupo de médicos y compañeros. Y de pronto en ese momento hizo falta, o nos hacía falta, o se estaba empezando a hablar de lo que es la nutrición, y los médicos por ahí, no sé si tenían mucho que ver, nos peleamos un poco con los nutricionistas, y en esa lucha con los nutricionistas aprendimos a trabajar en equipo, y de eso nació una unidad de soporte nutricional y metabólica, que después en realidad no fue más que ir tratando de organizarse internamente, copiando estructuras y ir viendo qué se adecua a nuestra demanda laboral, ¿tá? Diaria, dentro de un internado. Bueno, la empresa Nutricom en realidad está desde esos años, y bueno, como hacía falta en realidad una externación de los pacientes, hizo una articulación y yo formé parte de la empresa, de la cual estoy hace 14 o 15 años. Bueno, yo no tengo una amplia visión de la paliación, si bien mis pacientes, tengo muchos pacientes oncológicos y por ahí veo un momento más de diagnóstico, más de enojo inicial frente a los diagnósticos, esto de diagnosticar y ver cómo podemos trabajar en conjunto con los oncólogos, y lógicamente que esos pacientes van evolucionando y parte de su evolución termina en lo que sería la fase final de oncológica o paliación, ¿no? Que de pronto creo que ahora tiene una amplitud mayor la palabra paliación que solamente los oncológicos, ¿no? Entonces de pronto yo les voy a contar qué es lo que hago en cuanto a la nutrición relacionado a los oncológicos. Algunas cosas nos vamos a pisar con la licenciada de recién, entonces voy a pasar por alto esa diapositiva y no, es porque simplemente redunda la información, ¿está? El soporte nutricional es la administración de nutrientes y otras sustancias terapéuticas necesarias que se pueden hacer por vía oral, en el tracto gastrointestinal, lo que es el estómago o el intestino, con el propósito de mejorar o mantener el estado nutricional de un paciente. ¿Querés también? ¿Te voy diciendo? Sí. Para que ustedes sepan, entonces yo voy a empezar en un ámbito hospitalario, porque es donde mejor me muevo, y después los acompaño en realidad en este desafío de cuáles son los dilemas que tenemos cada uno en nuestra práctica. La desnutrición hospitalaria en realidad ronda entre el 45 y 50%, depende de qué método utilicemos, cuándo lo hayamos hecho. En Argentina, la desnutrición global en el 2000, con un grupo de Criberi, fue del 47.3, habría que desglosarlo bien, en los quirúrgicos, en los oncológicos siempre hay un riesgo mayor de desnutrición. Estos eran más bien en instituciones que tenían polivalentes, digamos, no solamente oncológicas. Las instituciones oncológicas habitualmente tienen mayor riesgo de desnutrición, o ven pacientes que deberíamos tener este tópico de la medicina más presente. Este estudio se volvió a hacer más tarde, años posteriores, y volvió a dar un porcentaje muy similar. ¿Estamos? Se hizo la Screening Day y determinadas cosas, y se fue haciendo otros estudios. Pero más o menos para que ustedes sepan que 3, 4, hasta 5 pacientes de lo que ustedes ven en un internado común está desnutrido. Bueno, miren el amplio margen de desnutrición o de malnutrición que está en relación a los pacientes con cáncer, del 20 al 70%. Indudablemente que esto tiene que ver en cuál es el tipo de cáncer, en qué momento de intervención nosotros medimos el grado de desnutrición, por eso es tan amplio. Pero lo importante es que la desnutrición, al menos en el 20% de los pacientes, está presente, que es una tasa ya interesante, ¿no? De que 2 cada 10 tengamos algo para ofrecerle. Porque diagnosticarlo no quiere decir que solamente lo diagnostiquemos, sino que vamos a hacer con eso, ¿no? Que es parte de lo que podemos charlar. Bueno, siempre hay una interacción, ¿cierto?, entre la enfermedad neoplásica, la malnutrición y la progresión a caquexia. ¿Querés pasar porque van agregando cosas? Por ejemplo, en 17 centros oncológicos con 1.545 pacientes, 19 o 20% tenían desnutrición moderada y 12% de nutrición severa. Eso le da el 32%. La obesidad persistente es un factor de riesgo de malnutrición, y la malnutrición es un variable riesgo independiente para la mortalidad. Del 10 al 20% de los pacientes mueren por desnutrición más que por su enfermedad de base,
que esto es un poco lo que introdujo previamente y es lo que podemos charlar nosotros, que quizás son esos pacientes los que tenemos que tener en cuenta. Esto es del año 2017, ¿no? Mal diagnóstico de desnutrición por parte de los médicos en 40% de los pacientes. Esto depende drásticamente de la práctica que tengamos y si trabajamos o no con alguien que tiene en cuenta la nutrición, ¿no? Porque al principio era, y si no está flaco no le hace efecto la quimioterapia. No sé qué espera, digamos, que esté gordito si está enfermo. Esa era una de las respuestas de los oncólogos, ¿no? Y de pronto era, acá no te metas, digamos, hace años, ¿no? Y era tomado como normal. Eso tiene que ver hoy en día con que en nuestra formación médica, la parte nutricional no está muy tenida en cuenta. Y en la práctica habitual tampoco, y hasta en las normalidades que vemos y en el folclore médico de formación, que bueno, un paciente oncológico es normal que esté desnutrido, ¿no? De hecho, llega con bastante peso antes del diagnóstico, ¿no? Bueno, yo como clínico le tengo miedo a la anemia, a la eritrosedimentación alta y a la pérdida de peso. El viejito que viene por pérdida de peso, el que ya no come y tiene un cáncer, lo primero que decimos, ¿dónde está el cáncer? Eso era en donde uno se crió al principio, ¿no? Esto de la pérdida de peso tiene tanta mala fama como la anemia, bueno, como la diabetes, como la hipertensión, digamos, como enfermedades silentes o que en algo terminan, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que es como que aún hoy yo creo que se toma normal a que los pacientes bajo tratamiento oncológico, no en la etapa paliativa final, sea normal la desnutrición. Yo no digo que no sea, digamos, yo creo que es anormal, creo que puede ser esperable en algún grado, que es lo que nosotros tenemos que tratar de moderar o ver si podemos ayudar. Y ahora me viendo en la charla que lo difícil es demostrar qué grado de eficacia tenemos nosotros en la implementación de un soporte nutricional y qué vamos a lograr, ¿ya? Pero vamos a ir. Bueno, y solo el 30-60% de los pacientes con cáncer en riesgo de desnutrición reciben soporte nutricional. De hecho, en Córdoba no hay muchas instituciones que tengan, digamos, alguien o una personita nutricionista médica dedicada solamente a esto. En instituciones enormes, grandes, con grandes equipos de oncología. ¿Estamos de acuerdo? No hay una persona identificada en muchos lugares solamente para esto. Bueno, la consecuencia de la desnutrición, bueno, no se ve y sé que de atrás se ve medio poquito, pero está totalmente demostrado que la desnutrición global, digamos, no solamente los oncológicos, prolonga la internación, los pacientes tienen mayor toxicidad relacionada al tratamiento, tienen menor respuesta al tratamiento oncológico, tienen menor nivel de actividad y la alteración en la calidad de vida. Dale. Bueno, los pacientes oncológicos tienen múltiples causas de desnutrición, ¿no? Algunas están relacionadas con el tumor, como las alteraciones mecánicas o funcionales del aparato digestivo, digamos, en tumores de la parte alta digestiva, de todo lo que es cabeza y cuello, tenemos una alteración mecánica. Hay alteraciones funcionales, hay alteraciones, acuérdense que cada vez investigamos más las alteraciones metabólicas secundarias al tumor, todo lo que es la respuesta inflamatoria sistémica asociada a un tumor, ¿no? Causas relacionadas al paciente. La causa relacionada al paciente en realidad tiene que ver con cómo uno recibe los diagnósticos y va llevando esta enfermedad en su vida y cómo va aceptándola o no y cómo va interactuando con la nutrición, que forma parte de hasta los estados anímicos de los pacientes también, ¿no? Bueno, y después está en realidad totalmente relacionado a estos riesgos nutricionales. Aquellos pacientes que tienen una cirugía o tienen radioterapia o tienen quimioterapia, y uno sabe que cada una de estas opciones terapéuticas tiene sus riesgos nutricionales, hablando solamente de la parte nutricional, ¿estamos? Si hay radiaciones amplias de la pelvis o del abdomen, quedan con lesiones de enteritis actínica. Si hay irradiación de la cabeza y cuello, es discusión de si hacemos gastrostomía precoce o no, si nutrimos antes o no, si esperamos la desnutrición. Después nos muestra un slide. Entonces, siempre es un foco el paciente en su tratamiento, diagnóstico y vida, el tema nutricional. La fatiga, el dolor, la misma depresión, todo también cada vez tratamos los médicos de darle un valor objetivo, es decir, ¿por qué? ¿Por qué hay pacientes que le hacemos un diagnóstico el mismo estadio y el mismo peso y unos tienen una mejor respuesta y otros no, o tienen más inflamación o menos? Y hoy está todo de moda
analizar qué es la respuesta inflamatoria sistémica, no solamente en lo oncológico, sino en los traumas, en los grandes quemados, en cómo responde uno y por qué uno podemos salvar y otro no, y uno desencadena una gran respuesta inflamatoria, cual no puede sobrevivir. Hay todavía cosas que no, pero todo lo que es investigación está yendo hacia la inflamación sistémica, hace años, no ahora, ¿no? Entonces, toda la pérdida muscular, todo lo que es los cambios en el metabolismo hepático, todo lo que es el uso de las grasas y su depresión, todo tiene que ver con el interferón, con las interleuquinas. Vamos a lo más simple, tenemos que estar atentos y ver qué vamos a hacer en cualquier ambiente hospitalario. Quizás acá tienen una incidencia de pacientes en una evolución más amplia, más larga y con algunas dificultades, por lo cual no pueden permanecer en su casa o hospitalizados. Entonces, una herramienta de screening quizás para ustedes sea más dura, más efectiva, más... Es decir, habría que ver que seguramente tiene un porcentaje de nutrición mucho más grande de la que puedo tener yo, o de la que puede tener alguna otra institución, o de la que puede tener el domicilio, o en otro paciente, ¿no? Pero lo que es el soporte nutricional tiene que haber una herramienta sí o sí de screening, que es determinar cuáles son los pacientes que están en riesgo. Eso sirve para hacer una evaluación nutricional completa, para posteriormente hacer una evaluación nutricional. Esto también tiene que ver con optimizar los recursos en salud, porque esta herramienta no necesariamente tiene que ser médica ni nutricionista. ¿No pasa nada más? Bueno, la verdad que no sé si se ve el fondo, de acá yo tengo alguna dificultad. No sé, de la mano derecha de ustedes, o en la primera tabla, en realidad son estas herramientas de screening, que son varias. Se pueden, digamos, cada institución puede, digamos, agarrar una de esas, pero son simples preguntas, no tienen costo y determinan qué paciente está en riesgo. Y esta planilla es la evaluación global subjetiva, en donde uno determina cómo es la historia nutricional de ese paciente, si cambió o no en el último tiempo, si tuvo cambios en la dieta por indicación o por sugerencia, qué síntomas gastrointestinales tiene, qué capacidad funcional tiene y qué demanda nutricional tiene. Y el examen físico es muy rápido y muy simple. Y eso los pacientes los ubica en tres categorías, A, B o C. El A no tiene desnutrición, el B y el C nos podemos pelear porque algunos los dividimos en columnas, que cuánto perdió de peso, si perdió esto o lo otro, pero lo importante es sacar que los A no tienen riesgo de desnutrición y los B y C sí. ¿Estamos? Y hay algunos pacientes muy desnutridos que son C y realmente no hace falta discutir, pero lo importante es que en el B y el C vos tenés que seguir para brindarle un tratamiento, tenés que analizar con qué lo vas a ayudar. ¿Estamos? Bueno, esto en realidad van a ver que voy a tratar de hacer algo entre lo basado en la evidencia y no, y después charlamos de lo basado en la evidencia rápidamente en esta área de la medicina, ¿no? En lo que es screening y evaluación nutricional, la recomendación siempre fuerte es utilizar estas planillas para detectar disturbios nutricionales en la etapa temprana. Recomendamos evaluar regularmente la ingesta nutricional, el cambio de peso y el índice de masa corporal, comenzando en el momento del diagnóstico y repetido según la estabilidad de la situación clínica. Bueno, ustedes van a ver los niveles de evidencia y yo en esto fui absolutamente sincero, y son todos bajos y muy bajos, no hay forma de determinar mucho estos niveles de evidencia cuando uno es fuerte y científico en la medicina basada en la evidencia, ¿no? Acuérdense que cuando uno investiga pone momentos de corte que quiere mostrar muy duros, si se mueren o no se mueren, entonces no es esa la idea de este tipo de herramientas, por eso la evidencia nunca va a lograr ser fuerte, ¿no? En pacientes con detección anormal, que son esos que hicimos esa planilla de screening, después vimos que teníamos que hacer algo, los valoramos con la evaluación subjetiva, que es la planilla que les había mostrado, y tenemos que hacer un interrogatorio más amplio y objetivo de cómo está ese paciente en cuanto a su impacto nutricional, que tiene que ver con la masa muscular, el rendimiento físico y el grado de inflamación sistémica. ¿Querés pasar al grado de inflamación sistémica? Le damos mucha importancia a la proteína C reactiva y cuantitativa, ¿no? Dale. Bueno, y esto es lo que yo les decía, que hay pacientes que tienen quizás un mismo diagnóstico y tienen diferentes necesidades nutricionales, diferentes objetivos. Vamos.
Bueno, esto es como un organigrama de qué hacen estos pacientes, ¿no? Porque se los divide evolutivamente al mismo paciente, que quizás va a ir evolucionando hacia su final de vida, que quizás estamos acá en esta reunión en lo paliativo, pero antes tenemos desde el punto de vista del soporte nutricional que evaluar que ese paciente puede tener un impacto o no. Si tiene un impacto nutricional, la PP es pérdida de peso menor del 5%, anorexia y cambios metabólicos. En esos casos lo definimos como precaquexia, se hace un asesoramiento nutricional, un soporte oral y se puede ver la inmunomodulación. Les cuento, la inmunomodulación son los aceites de pescado, son los omega 3, son los que tratan de bajar la inflamación. Eso es lo que tenemos. Hay evidencia, sí, y es hacia donde vamos ahora en lo que podemos ofrecerle en estos momentos a los pacientes, ¿no? Bueno, en el caso de cuando evoluciona la caquexia ya hay una mayor pérdida de peso, el índice de masa corporal menor a 20, digamos que aquellos que tienen índice de masa corporal menor a 20 es mucho más significativo, entonces ya se le da valor a una pérdida de peso menor, y sarcopenia, la pérdida muscular, con una pérdida de peso mayor al 2%. En estos casos, bueno, fíjense que ya empezamos a ver de que deberíamos ver de implementar la nutrición, digamos, el aporte oral de suplementos, eso, suplementación oral, o la nutrición enteral o parenteral, con inmunomodulador. Y cuando progresamos a la caquexia refractaria, en realidad que hay catabolismo, que ya cambió el metabolismo, que ya no hay respuesta al tratamiento o no hay tratamiento, y la sobrevida es menor a 3 meses, entra en un grupo de caquexia refractaria. Vamos. Muy bien, ¿quieren preguntar, parar, lo que quieran, Yo después les genero alguna discusión con unas preguntas al final y lo vemos, pero en soporte nutricional, en precaquexia y caquexia, 3 áreas parecen ser claves, que es el tratamiento antitumoral apropiado, la intervención nutricional y la intervención farmacológica de apoyo. ¿Por qué le pongo acá precaquexia y caquexia? Porque es la etapa donde nosotros estamos intentando que ese paciente cure de su enfermedad, ¿estamos? O estamos intentando esa etapa de convivencia con su enfermedad tumoral oncológica. Vamos. Bueno, en cuanto a las necesidades nutricionales siempre ponemos los mismos, los que damos en estas charlas, que la calorimetría indirecta es el mejor método, pero la verdad que no lo tenemos disponible. Y utilizamos siempre una sugerencia de 25 a 30 kilocalorías kilo por día, que sirve como rango objetivo. Eso en realidad es amplio y se tiene que ajustar de acuerdo al peso del paciente, si está en sobrepeso o no, y determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es no. La recomendación es que se asume el gasto de energía de los pacientes como alto, y si no se puede medir individualmente, que oscila entre 25 y 30. Perdón. Esta parte es muy de nutricionista, y acá también hay numeritos que, yo digo nutricionista porque muchas veces cuando aprendemos a trabajar en conjunto, tenemos distintos roles. Por ahí aprendemos que el 1 gramo de proteínas a 1,2, con esta relación de nitrógeno-calorías, es como parte de nuestro análisis de cuántos kilos tiene, qué buscamos, estamos haciendo soporte, estamos acompañando, qué estamos haciendo, pero la idea es que ustedes tengan un rango de esos niveles de aminoácidos. Fíjense que también ha habido evidencias de que podemos ir hasta 2 gramos de aminoácidos. Así como en la terapia intensiva investigamos y sabemos que cada pérdida de día en un balance nitrogenado de lo que ingresa, de lo que nosotros le aportamos o le dejamos de aportar, condiciona un futuro en el paciente. En los pacientes oncológicos también la evolución hacia la sarcopenia es muy importante, y es muy importante porque también condiciona la calidad de vida de estos pacientes. Ustedes pueden leer publicaciones de aminoácidos, de aporte de aminoácidos, de proteínas de 1 gramo hasta 2 gramos. Dicen que rango amplio es amplio. ¿Estamos? Bueno, los pacientes con cáncer de pulmón moderadamente caquético que tenían una resistencia a la insulina, incluida la alteración de la glucosa y el anabolismo proteico de todo el cuerpo, que una respuesta normal de la proteína podría restablecerse mediante hiperaminoácidos. Y esto es lo que les quiero decir, que nosotros podríamos, en realidad, pasarnos con el aporte de proteína, y producir que ese riñón pierda proteína. Digamos, que pasar el límite de aporte. Vamos.
Bueno, cuando uno ve habitualmente a los pacientes, depende de qué tipo de soporte esté haciendo, tiene que evaluar siempre qué es lo que indicó, qué es lo que el paciente está logrando comer y ver de que ese aporte de proteínas sea superior a 1 gramo y que no pase los 2 gramos. Bueno, en cuanto a las vitaminas, sí tienen un sustento científico de dar vitaminas, no de dar los micronutrientes, aunque lo utilizamos habitualmente, pero la evidencia es que las vitaminas sí, los micronutrientes quizás cuando uno tiene una deficiencia muy específica. Bueno, y acá les tiro lo primero, que es a los pacientes oncológicos con desnutrición que se someten a tratamiento activo, se les debe ofrecer terapia nutricional de inmediato. ¿Qué quiero decir? Que el paciente que va a ser sometido a un tratamiento oncológico debería ser valorado por un profesional de la salud, médico, nutricionista, en este ámbito digamos, nutricional. Saber si está bien nutrido o no y si podemos hacer algo o no. Debería formar parte del trabajo habitual, que sea evaluado en el momento del diagnóstico y que no empiece una quimioterapia, que no sea sometido a radioterapia o que no sea operado si está desnutrido. Podemos discutir los que están en un bajo grado de desnutrición o con las primeras evidencias de desnutrición, que lo llevaron a un diagnóstico. Pero la verdad que el momento que tenemos para ayudar a estos pacientes es ese. Entonces lo que yo digo es que si el oncólogo te va a hacer quimio, que te controle el nutricionista o el médico que hace soporte nutricional. ¿Entienden la idea cuál es? Si el oncólogo sigue haciendo quimio con cierto criterio curativo o de cierta forma sabiendo que no va a curarse pero que va a tener mejor chance de sobrevida, ese paciente tiene que seguir. Si seguimos, seguimos todos. La indicación de soporte nutricional de cáncer avanzado es controvertida, un poco también deslizó algo, y debería integrarse en los programas de cuidados paliativos. La intervención debe estar dirigida para cubrir las necesidades específicas de cada paciente, cuando se espera que mejore la calidad de vida y se estima que el paciente muera por desnutrición antes que por la progresión de su enfermedad. Muchas veces vimos pacientes que en realidad con el soporte nutricional han logrado fallecer de su cuadro oncológico y no por deshidratación más que por desnutrición. Y para que ustedes sepan que nosotros lo que es en soporte nutricional tenemos la alimentación tradicional adaptada, que es, digamos, el diálogo con el paciente y optimizar la dieta por vía oral, darnos cuenta que pacientes no logran consumir el 60-65% de su requerimiento por vía oral y darle un suplemento que puede comer, que puede tragar y que tiene que absorber. ¿Estamos? Y nutrición integral es cuando no podemos llegar con esos objetivos o tenemos un impedimento en esa deglución segura o algún problema en cabeza y cuello, que no tuvo digestivo superior que no nos permite en realidad entregar esos alimentos por la parte oral o la alimentación tradicional. Y la nutrición parenteral, ustedes ven que lo que les puse más porque es más especializada, tiene más dificultades, pero tiene evidencia que en algunos pacientes también es necesario. Yo le estoy hablando de oncología en general, después vamos al momento paliativo, no en la crisis vital, para volver a traerlos a donde estoy parado, ¿no? Vamos. Bueno, entonces nosotros tenemos para intervenir en la precaquexia y en la caquexia. ¿Estamos? No hay discusión en la parte de la caquexia refractaria donde ya el paciente no tiene una respuesta al tratamiento y donde no tiene sobrevida. Chances de sobrevida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto en realidad se los leo, pero en realidad lo podemos pasar porque lo dijo la licenciada, en realidad, de dirigir la intervención a las necesidades específicas del paciente y sus expectativas, mejorar la alimentación y manejar los síntomas que interfieren con la ingesta, influir positivamente en la calidad de vida más allá de su impacto en el estado nutricional, esto de comer lo mejor nutricionalmente y que el paciente le guste comer. Objetivo, minimizar el disconfort y maximizar el disfrute del acto de comer. Y requiere tiempo y experiencia, también requiere de formación, ¿no? Y no solamente tener un título de médico, nutricionista o de lo que sea. Los suplementos orales los evaluamos cuando esta ingesta oral no es suficiente para cubrir esos requerimientos. Y lo que yo les decía, que los soportes orales, los suplementos nutricionales,
son los que están enriquecidos por aminoácidos esenciales, leucina o omega 3, o bueno, toda esta, los ácidos eicopentanóicos. Todo esto daría la impresión de que nos da la chance de disminuir un poquito la inflamación haciéndole un alto aporte de proteínas. Cuando tenemos pacientes que no cumplen el 60-65% de lo que uno calcula que necesita. Vamos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos, cómo escalar? Porque uno habitualmente, el paciente viene con una dieta que quizás está modificada, que no es suficiente, le hacemos suplementos y después viene que no le alcanza con los suplementos y cómo escalamos. Y se anticipa que no podrán ingerir o absorber los nutrientes adecuados por más de 1 a 2 semanas. Son candidatos a nutrición artificial, preferiblemente por vía enteral. Y acá también te da otro valor interesante en el diálogo, que es un tiempo. Si vos sabés que un paciente no va a comer porque la quimio produce una mucositis muy severa por 10-15 días, o le vas a hacer radioterapia a nivel del cabeza y cuello y sabés que no va a poder comer, analizar de qué forma vas a nutrir a ese paciente y no perder esos 10 o 15 días que después te va a costar mucho recuperar. ¿Tá? Entonces, te da el factor tiempo, que serían los 15 días. Siempre vamos a preferir la vía enteral. Bueno, nutrición enteral, la licenciada dijo que... ¿Licenciada, no? ¿Licenciada en nutrición? Sí. Bueno, ella contó que tiene la experiencia, creo que cada vez es más frecuente ver un paciente con sonda. Uno por ahí visita otros hospitales, otras instituciones, y hay instituciones que no hay sonda, y vos decís, acá no hay nadie que haga nada por este tema, ¿no? Y ves otro y decís, che, acá hay todo sonda, también capaz que hay demasiada gente que hace esto, ¿estamos? Entonces por ahí no sabemos cuál es el equilibrio lógico, pero convengamos que no es una moda, es que se está logrando tomar esta patita de la medicina, porque es un tópico más de la medicina, cada vez más en serio y cada vez más difundido, cada vez está más al acceso de los pacientes, ¿no? Entonces, les diría que ya no es tan incomún ver un paciente en la sala de espera con una sonda. Antes el paciente con sonda era como el que tenía una enfermedad de transmisión, por contacto se lo atendían y todo. Ahora en realidad forma parte de algo rutinario, por lo menos en mi práctica, de ver pacientes que andan dando vueltas con su sonda. ¿Tá? Para que sepan esto, el cambio que ha habido cultural interno también, ¿no? Bueno, para hacer nutrición enteral en realidad necesitamos una sonda nasogástrica, una gastrostomía. Siempre va a ser más fisiológica que la nutrición parenteral, va a mantener vivo el intestino, ese trofismo intestinal, tiene muchísimas menos complicaciones y tiene muchísimo menos costos que una nutrición parenteral. Y tiene indicaciones distintas, cada una de las dos tiene indicación. Bueno, en cáncer de cabeza y cuello no hay diferencia en la sobrevida de la enfermedad y mantenimiento de peso entre sonda nasogástrica versus gastrostomía, y los pacientes con sonda nasogástrica tuvieron mayor tasa de desplazamiento, que es el problema de la sonda nasogástrica, y los pacientes con gastrostomía, GEP quiere decir gastrostomía endoscópica percutánea, en realidad es con gastrostomía, el análisis depende de en qué institución estás y qué tipo de gastrostomía haces, ¿no? En este caso fue endoscópica, y tardaron más en retornar a una dieta normal porque es como que los pacientes que tienen gastrostomía, uno como equipo los toma más tranquilo, no se apura tanto. Pero si tendría el mismo apuro de sacar una sonda nasogástrica hasta que para que el paciente se vea mejor, porque está ese concepto de que la sonda por ahí te hace sentir enfermo, no te quieres ver en el espejo, determinadas cosas, y tener una gastro y nadie se da cuenta y la llevas a cualquier lado, es como que está mucho más acertado por uno mismo y por el equipo tratante. ¿Vamos más? Bueno, esta discusión también yo lo pongo acá porque es bastante interesante ver que ya estén comparando pacientes con cáncer de esófago y disfagia, tomar dos caminos de opción: o le pongo un stent para que el paciente pueda comer, o le hago una gastrostomía. Entonces, estamos de acuerdo que es diametralmente distinto, ¿no? En uno utilizamos el soporte nutricional enteral artificial y acompañamos al paciente, y uno tratamos de abrir la luz del esófago para que coma, ¿no? Miren que los pacientes con gastrostomía les dio una mejor sobrevida general, ¿no?
la estabilización del estado nutricional puede haber tenido un rol en esta mejoría. No se analizaron pacientes que se les colocó el stent y se les hizo gastrotomía, que también puede ser, ¿no? Pero también puede ser un exceso, ¿no? Hacer tantas cosas. Le estoy diciendo cómo se desarrolló esto. Lo que me llamó la atención, nos llama la atención, es decir, son cosas diametralmente distintas. La gastrotomía indicada en pacientes seleccionados con desnutrición y tratamiento oncológico con razonable expectativa de respuesta. Y los pacientes con tumores no tratados de crecimiento lento, donde se espera una sobrevida mayor a 6 meses. Es como que hay los pacientes que de esófago, por lo que yo conozco médicamente, uno determina rápidamente si son quirúrgicos o no. Y si no son quirúrgicos, ¿qué hago? O le pongo una stent o le hago una gastrotomía, no te queda más opción. Por eso es el diseño de este estudio. Parece ser que, que la sobrevida es mayor a esos 6 meses. Habitualmente, si vos los cuidás, duran más de 6 meses. Entonces las gastrostomías parece ser que dan mucha mejor calidad de atención en esos 6 meses o en esta etapa de la vida, ¿no? Bueno, y esto es otro estudio, en realidad viendo si le vamos a poner antes o después una gastrostomía, antes de someterlo al tratamiento o no. En realidad en este estudio dice que vos tenés que esperar que se desnutra para hacer la gastrostomía. Lo pongo porque también son contradicciones. Yo trato de ver y me uno más a la idea de que el paciente cuando empezó a tener una patología de cabeza y cuello y empieza a perder de peso, que habitualmente todo lo que es cabeza y cuello, esófago, estómago, páncreas, habitualmente son pacientes que llegan tarde y que están desnutridos, que están golpeados, que entran a quimio con algún tipo de alteración del estado nutricional, o a cirugía o al tratamiento habitualmente tienen. Entonces uno siempre dice, che, ¿por qué no le hago la gastrostomía ya? Y evito la pérdida de peso y no la tengo que volver a retomar. Son estudios, yo traje digamos, porque está en la bibliografía, es grande, son 445 pacientes, y fíjense que les da un poquito más de complicaciones en el grupo de la gastrostomía cierto profiláctico puesto antes. Ven acá, esto es lo que cambia. Y tiene muchas menos admisiones o readmisiones del paciente. Y bueno, les cuento que nosotros tratamos en realidad a manera práctica cuando los pacientes empiezan a perder peso y siguen siendo sometidos a radioterapia, les hacemos gastrostomía porque tenemos la posibilidad de hacer las percutáneas guiadas por ecografía, por tomografía, en realidad por radioscopía, entonces no requieren anestesia general. Entonces esa es una gran ventaja y al hacer anestesia local uno hace la gastrostomía, el otro día lo está alimentando y es un módulo de 48 horas que tampoco es tan costoso, que también uno tiene que analizar por ahí en qué se está metiendo en ese sentido. Bueno, y la nutrición parenteral tenemos dos tipos, digamos, yo se dividí en dos, hay otras formas de clasificarlas, pero en este caso aquellas nutriciones parenterales a corto plazo, que son más bien las hospitalarias, que uno enfrenta cuando el intestino no funciona temporariamente o no tiene un acceso enteral. En este caso, los más frecuentes son las mucositis agudas, que haya un hilio, que haya vómitos. Hay muchos pacientes que por vómitos estamos utilizando las nutriciones parenterales periféricas, que se llama, que después podemos charlarlo abiertamente, pero esto sería la nutrición parenteral a corto plazo, que sería con este tipo de catéteres, que son los catéteres en realidad transitorios, que no deberíamos usar por más de 15 días. Y también tienen la opción ahí de la nutrición parenteral periférica, cuando el paciente algo recibe de nutrientes o es muy rápido, 5 a 7 días el periodo de ayuno que no va a comer, entonces lo va más suplementando que alimentando con una nutrición parenteral complementaria. En cambio, la nutrición parenteral prolongada, más de 30 días, falla intestinal por resección extensa, malabsorción severa, obstrucción mecánica, enteritis actínica y enfermedad de injerto versus hueco. Bueno, yendo al tema oncológico más avanzado, ¿no? Porque miren el pronóstico de pacientes con cáncer incurable en nutrición parenteral domiciliaria, porque también lo que ha cambiado es que en Argentina, no en toda Latinoamérica, tenemos posibilidad de que estos pacientes tengan una transición hacia su domicilio, lo cual también se puede tomar como la transición hacia una institución, ¿no? Que sean sacados de un hospital.
Esos pacientes tenían un pérdida de peso del 24%, tenían un índice de masa corporal de menos del 20%, 19,5%, un Karnofsky de 60, una expectativa de vida de al menos 3 meses, el 75% de la patología era obstructiva o subobstructiva y se los observaba por 6 meses. Fíjense que la sobrevida a 3 meses fue del 57%, de esos pacientes tenían metástasis al inicio de la nutrición parenteral. Y la sobrevida a 6 meses fue del 28%, 16% con metástasis al inicio de la nutrición. El tema es cómo hacemos el grupo control. Esto, ¿qué hice yo? Di mejor sobrevida, di mejor calidad de vida, di más fuerza muscular, ¿qué es lo que logré? Eso es lo que falta en el desarrollo de esto, ¿no? Para discutir. Y ellos identificaron que los pacientes en la misma situación que ingresaron a la nutrición parenteral prolongada tenían una sobrevida de 5 meses, 4,7 meses. Y los pacientes que no, sobrevivieron 2 meses. ¿Estamos? Después tenemos que discutir porque hay gente que dice yo no quiero vivir 3 meses más bajo este concepto, ¿estamos? Porque tampoco es tan poco invasivo lo que uno hace con la nutrición parenteral, pero bien indicada, bien hecha, es llevadera. O por lo menos lo tenemos que evaluar, ¿no? Otro estudio en cuanto a calidad de vida, recibiendo nutrición parenteral domiciliaria, 52 pacientes con imposibilidad de ingesta oral, la media de pérdida de peso del 17%, y se medía calidad de vida, Karnofsky y evaluación global subjetiva. La duración también fue de 3,4 meses, 9 pacientes recibieron nutrición parenteral domiciliaria por más de 9 meses. Si la nutrición parenteral se asoció con mejoría en la calidad de vida, con el estado nutricional y el estado funcional, y los mejores resultados fueron los pacientes que tuvieron más de 3 meses de nutrición parenteral. Y el Karnofsky menor de 50 al inicio no se asoció con mayor riesgo de muerte, porque eso es lo que decíamos, ¿qué nos dice a nosotros que no le tenemos que hacer parenteral? Que no tenemos que prolongar ciertas cosas. Y ahí es donde está el límite del análisis que después lo podemos hacer juntos. Falta poco, no se preocupen. Bueno, esto es un poquito de lo mismo. Los pacientes con tratamiento oncológico tuvieron mejor puntaje de calidad de vida que los pacientes sin tratamiento. La nutrición parenteral total o complementaria no debe considerarse como la última opción para pacientes con cáncer avanzado, sino que debe ser integrada como parte de un tratamiento oncológico más integrador. Y la nutrición parenteral domiciliaria puede prolongar la supervivencia de pacientes con cáncer incurable e incapaces de comer más allá del tiempo normalmente esperado. Vamos. Bueno, esto en realidad vuelve a decir que el paciente que está en tratamiento farmacológico curativo debe realizarse la nutrición enteral o parenteral. Si no es suficiente la nutrición enteral, debe realizarse la nutrición parenteral. Vamos. Y después esto lo recalqué porque en otra recomendación de la nutrición artificial domiciliaria dice: pacientes con ingesta dietética insuficiente o mala absorción incontrolable, recomendamos el soporte nutricional domiciliario, ya sea enteral o parenteral, en pacientes adecuados. Y ahí lo dejaron. No dijeron cuáles eran los pacientes adecuados. Entonces eso queda al criterio también, no solamente de pacientes, de equipo médico, de ámbito social, de capacidad de enfrentar los costos de todos estos tratamientos también. Es más amplio que simplemente lo que científicamente le podemos ofrecer a los pacientes. Bueno, esto hay mucha evidencia que los pacientes tienen que recibir todo lo que puedan, un acompañamiento de actividad física o ser estimulados a mantener actividad física. Esto más relacionado a la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y a la función y el patrón metabólico. En realidad es calidad de vida, tener músculos y poder levantarse, poder andar, todo eso es lo que también hablamos al principio de los aminoácidos. Vamos. Cuando uno tiene un paciente con expectativa de vida de varios meses o años, tratamiento nutricional para asegurar la ingesta de energía y proteína, para disminuir las alteraciones metabólicas, para mantener el estado funcional y para mantener la calidad de vida. Y cuando tiene expectativa de vida de pocas o varias semanas, tratamiento nutricional no invasivo y soporte psicológico y existencial, que creo que es un poco lo que hablaba el doctor Carranza con la crisis de vida. Este es un estudio que presentamos en un congreso que se hizo de insuficiencia intestinal en Buenos Aires, que lo organizó el doctor Gondolesi. Simplemente lo traje acá para que ustedes sepan que en Argentina, con nutrición parenteral domiciliaria, la empresa NutriHome, que en nutrición parenteral tiene un gran porcentaje de la población de los que hay,
es muy representativo, no les puedo decir si el 80% o el 90%, pero quiero decirle que es muy representativo de lo que podría estar ocurriendo a nivel médico en Argentina. Vieron que nunca tenemos estadística, lo que sea, bueno, esto es como que podríamos dar una estadística de que la mayoría de los pacientes que están con nutrición parenteral en Argentina están a través de esta empresa. No hay parte pública que pueda soportar este tipo de tratamiento, ¿ah? Entonces no es como en España, que son las guías más puras, lo mejor en realidad en cuanto a, como todo el sistema de soporte nutricional es público, está toda la información volcada ahí. Esto habitualmente las empresas privadas no comparten esta información, o es de ellos, entonces habitualmente uno tiene que verlo en algún congreso, con un postercito así nada más. Pero los sistemas públicos de atención a nivel mundial son los que más transparencia tienen en estas incidencias. Pero para que ustedes vean que en ese año, que fue en el 2015 si no me equivoco, ven hasta diciembre del 2014, fueron 660 pacientes que tenían nutrición parenteral domiciliaria. ¿Tá? Y miren que había un 20 y pico % de pacientes oncológicos. Oncológicos el 26%. ¿Tá? Esa fue nuestra casuística de los 650 y pico pacientes. Eso yo lo repasé ayer con 2 o 3 artículos de otros, estos de la revista española de nutrición hospitalaria, siempre dentro del 25-30%. Pero ojo que está creciendo a nivel mundial la indicación del soporte nutricional parenteral en los pacientes oncológicos. Vamos. Los beneficios del soporte nutricional en pacientes con cáncer avanzado deben ser cuidadosamente evaluados teniendo en cuenta el pronóstico, los beneficios potenciales del tratamiento oncológico, el estado nutricional, los efectos, si le vamos a poder brindar algo o no, realizando soporte nutricional, las expectativas y deseos del paciente y su familia, que surgen de charlar, dialogar y en esto de ver qué herramientas tenemos nosotros, ofrecerlas o no, o ellos agarrarlas o no a estas opciones. Creo que queda una. Las otras son de neurorehabilitación, que después vemos si charlamos ahora, ¿no? Pero para ir cerrando, soporte nutricional en pacientes con patología avanzada o incurable, quizás nos vamos acercando más a un momento de diálogo que quizás enfrentan ustedes más a diario, ¿no? Proveer nutrición enteral o parenteral para minimizar la pérdida de peso mientras la fase final no haya comenzado. Cuando la fase final está muy cerca, solo administrar alimentos y agua para reducir el hambre y la sed. Se debe respetar los deseos del paciente y la familia. El tiempo de supervivencia esperado debe ser de al menos 40 a 60 días para decidir si se realiza o no el soporte. Bueno, yo le puse acá lo que me nació a mí en última diapositiva, decir qué me pasa a mí en estos tiempos, en estos años, y que cada vez recibo más pacientes para tomar algunas decisiones, ¿no? Y como les digo, forma parte de mucho diálogo, ver si podemos hacer algo o no, y ver si quieren hacer algo o no, y ver hacia dónde vamos en conjunto, ¿no? Hay un conflicto ético. ¿Quién determina que una patología es incurable? Por ahí te llegan un RP que dice incurable y luego no sabes realmente como médico clínico que hace soporte en dónde está lo incurable. Sí, cuando te ponen a leer la historia clínica, ves metástasis, ves acá cerebro, y sí, es incurable, estamos de acuerdo, ¿tá? Pero muchas veces hay que reevaluar ese diagnóstico de lo incurable. Lo incurable es no hagamos más nada, es decir, cómo te ayudo. Entonces ahí es donde uno habla de la paliación propiamente dicha final, de esa etapa de vida, más que a esto, más que a qué hacemos con el soporte. La juventud, a nosotros la juventud nos mata. ¿Qué quiero decir yo? Nosotros hemos hecho nutrición parenteral domiciliaria en chicos de 35, 40, 45 años, con hijos, que te piden, Federico, por favor, yo quiero ver, aunque esté mal, aunque esté sufriendo, quiero tener a mis hijos un día más en la vida. Y cada uno de esas familias ha agradecido esa ayuda, sabiendo que nosotros no podemos hacer más que hidratarlo y nutrirlo para que tenga fuerza para respirar un mes más, 2 meses más. Pero eso nos mata. La etapa de vida es muy difícil tomar una decisión en un paciente joven, ¿no? Yo no sé, para mí hay cada vez más pacientes jóvenes afectados por la citología oncológica. No sé si me pasa a mí o será porque estoy cada vez más metido en este mundo, pero esto es una cuestión interesante y frecuente, ¿eh? Esto de cómo limitar el esfuerzo terapéutico y hasta cuándo, tratar de no analizar el costo en todo lo que es el análisis de qué es lo que hay que indicar. Uno debería tener un
un análisis puro de lo que yo crea necesario realizar al paciente no debería estar condicionado en que lo pueda pagar o no, o haya alguien que lo pague o no. ¿Estamos de acuerdo en ese concepto? Es decir, yo después sé si es un paciente que es del ministerio, de esta mutual, si es particular. Primero es lo que vos necesitas, después vemos cómo lo hacemos. Eso es lo que yo les quise poner en cuanto al costo. Esto de la evidencia científica, que es baja, no hay mucha evidencia científica. Esto de que se muere por desnutrición o por su propia patología. ¿Por qué no considerar paliativo terminal luego de que haya fracasado el intento de soporte nutricional? Muchas veces, y he tenido varios pacientes, que han vivido muchos meses haciendo una yeyunostomía después de un cáncer gástrico irresecable, que le dijeron, bueno, nosotros no tenemos más nada para hacer. Y que de pronto cuando se subieron los 15-20 kilos, porque se suben 15-20 kilos, y ahí te das cuenta que estaba sano el intestino delgado, que es lo importante, los tipos le vuelven a hacer quimio. ¿Estamos? Si vos ya lo declaraste incurable, lo declaraste incurable. Estoy de acuerdo que en realidad después retomar es lo que uno necesita, porque vos el paciente lo mejoraste, le diste una chance de sobrevida, y son simplemente haciendo un acceso en terapia. Entonces ahí donde está la discusión por ahí, de quién es uno como solo para decir este paciente no tengo que hacer más nada. Eso es lo difícil, ¿no? Progresión a pesar del soporte nutricional. Bueno, uno sabe que hay pacientes que van a progresar a pesar del soporte nutricional. Esto no cura, no, digamos, acompaña, ayuda, mejora, puede hacer que la respuesta sea mejor, puede ser que vos tengas una mejor calidad de vida, pero no mata las células neoplásicas, no es así. Puede disminuir un poquito la inflamación, pero bueno, ahí es donde nos peleamos con la evidencia, qué tanta evidencia hay, ¿no? Entonces hablo, esta parte es con evidencia mía, estamos de acuerdo de lo que he leído y lo que a mí me pasa con los pacientes. Dudar sobre el mito o consideración de que en paliación no debe nutrirse. Acá es el mequilón que nos peleamos, ¿no? Pero en paliación, en oncológicos terminales, estamos totalmente de acuerdo que la fase final no tiene sentido nutrir. Ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto, porque cuando nos vamos lo que hacemos soporte, no hay quien agarre al paciente. Cuando llegamos nosotros en los domicilios, que muchas veces conocemos a esos pacientes o los vamos tratando, es decir, si ya no tiene sentido que siga con la sonda de este señor. Ya está en una situación, no de agonía, pero una situación de que no hay respuesta, de que no le estamos brindando nada. ¿Y quién se hace cargo de esa etapa? Eso es complejo también, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes mueren con una sonda nasogástrica siendo alimentados, pero siendo atendidos con un servicio que no es el que corresponde. Porque como nosotros tenemos convenios con muchas instituciones, no con instituciones, con mutuales, con el ministerio, con lo que es la AFO, con todo lo que es la parte comercial, nos encontramos con que el paciente no tiene otra cosa y seguimos haciendo lo que no sabemos hacer. Estamos en realidad viendo cómo podemos articular para que esos pacientes sean atendidos por el que realmente tiene que ser atendido. Ese es el desafío nuestro. Pero esto sobre todo es volviendo a esto, ¿no? Digamos, si no valdría la pena en un paciente declarado, en realidad en una etapa final, no en agonía y crisis de vida, si no debería considerarse paliativo terminal después de hacer un intento, ¿tá? Porque lo nutrir y hidratas, nada más, no estamos haciendo más nada que eso. Y lo otro es que el doctor Carranza me pidió soporte nutricional y yo voy y le digo que no. ¿Quién soy yo para decirle que no? Si me llamó el doctor Carranza, me llamó alguien de una institución, me llamó alguien de Interconsulta, porque ya consensuaron con ellos y con la familia de que lo necesitan. Muchas veces estamos muy condicionados. Muchas veces llegamos y el paciente tiene alguna duda de que puede llegar a mejorar y ya le hicieron una indicación. Entonces también eso es difícil. Y no todo es la evidencia médica, ¿no? Bueno, no sé, creo que no queda más. Ahí también. Me pidieron en realidad había una cierta discrepancia en el título, perdón, esto no es crítica, ¿no? Pero hablamos de la paliación, de la oncología y de la neurorehabilitación. La neurorehabilitación vamos hacia adelante y la paliación y oncología vamos hacia atrás. Entonces era totalmente distinto. Si me enfoqué mucho más en lo oncológico, iban a decir que no preparo nada para una neurorehabilitación, tampoco hay mucho. ¿Estamos? Entonces también son conceptos que si ustedes quieren se los doy ahora. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren enriquecer la charla con algo, con la experiencia? Veo que son todas mujeres como la realidad del mundo médico. ¿Algún hombrecito hay por ahí? Perdón, doctor. No sé, ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren compartir experiencia de ustedes, algo?
Por favor, participen porque es lo que, por lo menos a mí me interesaría unos minutitos de generar un diálogo. Si tengo tiempo, no sé cómo tengo tiempo. No tengo reloj, no me lo saco. 3 menos 10. ¿Eh? 3 menos 10. Bien. Tiene hasta las 4:30 con... Listo, no, pero le vamos a dar lugar a los chicos de enfermería porque me parece que es también interesante que sepan qué estamos haciendo. Sí, señor. No, yo quisiera que me haga un comentario sobre algunos pacientes oncológicos que esperan soluciones mágicas con algunas dietas exóticas, que eso lo he visto en varias oportunidades. Recurrir quizás a todas estas llamadas dietas milagrosas o promesas por fuera. Lo que uno siempre plantea, ¿no? Siempre con los médicos, con el resto de las disciplinas, es siempre decirle, mira, mientras el paciente no abandone la terapia convencional, a veces, y los otros tipos de terapia no le genere un riesgo extra para la salud, a veces ahora somos un poco más flexibles, digamos, ¿no? Lo escuchamos mucho al paciente, pero bueno, un poco insistimos en esto de que con el médico que haga la derivación oportuna. Y también lo que vos comentabas, que a veces los médicos cirujanos u otros profesionales, viste, que ya te mandan con la clásica lista, ¿no? Una lista tan restrictiva que después cuando el paciente viene a la consulta, bueno, lo que nosotros hacemos es ampliársela y me pasa que hasta el paciente a veces se siente contrariado, porque el cirujano restringe tanto, ¿no? Limita tanto, y nosotros, claro, nos vemos, viste, en ese dilema. Pero bueno, son cosas que hay que trabajar mucho, digamos, más cercano al médico, hacer un trabajo de educación también con el médico para que nos derive a tiempo al paciente y no que ya venga deteriorado, en donde después no podemos hacer nada. Y el tema de la suplementación en un paciente muy deteriorado, y tiene también, cuesta que recuperarlo. No es tampoco, yo siempre digo que los suplementos tampoco son milagrosos, perdón, yo lo planteo también así, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo, digamos, de la nutricionista con el médico, ¿no? Entonces, podríamos hacer que el paciente llegue con menos deterioro, podríamos abordarlo a tiempo y lograr, digamos, no recuperarlo, ¿no? Pero bueno, un poco era esta cuestión. Sí, la recuperación es compleja también. ¿Seguro? No sé si querías preguntar más. Sí. Nada que ver con el paciente oncológico, sino más bien con el que es el ático. Últimamente, bueno, se les está sugiriendo también el aceite de cannabis, el aporte ya excesivo de proteínas y de aminoácidos, con el afán de mejorar la nutrición de la célula motora, porque se ve el deterioro progresivo, por más que uno tenga una rehabilitación, se ve el deterioro de la calidad del músculo, y ese aporte está por ahí con el cannabis. En algunos casos ha hecho efecto y en otros ha logrado que el paciente tenga más clonos, tenga como mayor intensificación. ¿Existe algún parámetro de aporte, sacando el cannabis, que bueno, cada vez ya forma parte de una elección personal, creo, en cuanto a los aminoácidos, en cuanto a las proteínas, específicamente para este tipo de pacientes? ¿Para los con ELA? Sí. Bueno, con ELA hay mucho que he escrito, porque desgraciadamente es una enfermedad frecuente, una enfermedad que gracias a los cuidados los pacientes se van haciendo a más largo plazo, donde habitualmente terminan requiriendo nutrición enteral al menos. El aceite de cannabis creo que tiene un sustento. El problema es que en Córdoba se lo manejó mal y quedó, me parece, como un pecado hoy en día unirse al cannabis. Entonces medio como que va a haber que esperar un tiempito hasta retomar la indicación científica formal para lo que realmente está demostrado, ¿no? Porque me parece a mí, yo en ese sentido no tuve oportunidad de pensarlo en pacientes de cannabis, hubo pacientes que lo consumieron y que no les fue mal, ¿estamos? Pero también tengo pacientes que lo toman para cualquier cosa, ¿estamos? Entonces estás deprimido y te vas a clavar un jarabe de cannabis, no sé si es así. Y se consigue, doctores, pero si están presos los que estaban con el aceite de cannabis, no, pero se consigue en todos lados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno,
Eso es la sociedad. Si quiere que rápidamente con el neurorehabilitación, no lo dejamos. Le robo 5 minutos, 1 minuto por día a poco. Porque fue lo que hice en la mañana. La línea global de que la cuestión oncológica hay que vivir el mundo oncológico día a día, y uno se prepara distinto cuando sabe que viene el paciente que tiene que charlar ciertas cosas, y otro que está mejorando, que está resurgiendo, que tiene chances de mejorar, ¿tá? Entonces, bueno, este tema yo lo dividí en lo neurológico, en solamente lo importante, en lo de neurorehabilitación, que es la disfagia, que damos de comer a los pacientes, que creemos que porque no se ahogó cuando tragó un poquito de saliva le podemos sacar sonda. Sean muy responsables en el de neurorehabilitación con el manejo de la disfagia. Habitualmente son pacientes que están malnutridos, hay que ver qué grado de malnutrición tienen y qué enfermedad tienen, y hay enfermedades que tienen alteración de la unión neurona-motora y va a ser progresiva la sarcopenia, pero porque no tiene neurona, no porque no tenga nutrición. Entonces hay cosas que hay que aceptar de la enfermedad que le toca vivir a esa persona. La pérdida de masa muscular, la alteración de la inmunidad y la alteración de la cicatrización. ¿Qué le pasa? Entonces, desde el punto de vista que yo veo de soporte nutricional, nuestro trabajo en neurorehabilitación, en las nutriciones enterales, tenemos un trabajo muy, pero muy intenso con las fonoaudiólogas, ¿no? Entonces, muchas veces nos peleamos por poner una sonda o para sacarla, pero siempre nos peleamos, ¿no? Digamos, no hay un consenso real. Cada vez las chicas, mientras más evaluación clínica hacen, más práctica tienen y menos le erran, y muchas veces evitamos hacer videofluoroscopías, evitamos hacer estudios costosos o exponer al paciente a que, por más que sea mínimo, ese paciente se broncoaspiró y ese vario a algún lugar fue, y fue al pulmón. ¿Estamos? Entonces, por ahí también tenemos que cuidar a los pacientes y ir teniendo experiencia en este tema de la neurorehabilitación y manejo de la disfagia, que es lo que más condiciona la parte que yo veo, que es la nutrición integral. En el soporte oral, cuando son pacientes neurológicos con riesgo de esta disfagia o que están saliendo de la disfagia, es comer tranquilo, comer concentrado, evitar siempre la misma comida, tomarte el tiempo suficiente. Si no puede manipular bien los objetos, hacerle objetos que sean manipulables. Maniobras que favorezcan la dilución segura, modificar las consistencias de la dieta, puré evitando los sólidos, y los líquidos son con los que más fácil uno se broncoaspira. Sabores intensos, alternar comidas frías y calientes, aumentar la densidad energética de nutrientes y controlar el residuo oral. Yo al hijito más chico mío le digo, che, a ver, abrí la boca, terminaste de comer o no. Eso es controlar el residuo oral. Terminaste de comer, pero porque no tenés más nada en la boca. ¿Ah? Porque eso no es que dejamos de darle de comer. Hay gente que nos damos cuenta que no come porque tiene toda la comida en la boca, que la tiene ahí minutos. No te digo ahora porque seríamos demasiado irresponsables, ¿no? Pero nos hemos encontrado con gente con comida en la boca, rato. Ese es el residuo oral. La recomendación en neurológico con nutrición integral cuando existe incapacidad de cubrir todas las necesidades nutricionales por vía oral, cuando la nutrición por zona nasogástrica es mejor que los riesgos de la gastrostomía cuando es por menos de 4 semanas. El tiempo de corte es, si ese paciente se va a volver a alimentar por boca, no le hagamos gastrostomía. Esperemos o veamos que ese tiempo son 4 semanas. Van a haber 4 semanas, 6 semanas, de 4 a 6 semanas. Es un poco lo que uno puede adaptar, pero no menos de 4 semanas. Si pienso que le voy a poder sacar la sonda en menos de 4 semanas, mejor. Y la gastrostomía en pacientes a largo plazo y con disfagia marcada se asocia a menos falta en los tratamientos, menos reinternaciones, menos riesgo de bronquitis, menos riesgo de otitis, de sinusitis, de todo lo que implica una sonda nasogástrica y el manejo de una sonda nasogástrica. Y la enteral siempre debe acompañarse de rehabilitación de la dilución. Vamos. Y en cuanto al soporte neurológico con nutrición parenteral, solo cuando el tracto gastrointestinal no es utilizable. Cuando el tracto gastrointestinal funciona pero no se logra cubrir los requerimientos, esto es en líneas generales para todos, expectativa de mejorar la calidad de vida, monitorizar frecuentemente por las complicaciones posibles e iniciar y volver lo más rápido posible a la enteral oral. En cuanto a marco global, recomendaciones nutricionales son variables en los distintos momentos de los pacientes, deben ser evaluados y reevaluados permanentemente, el programa de soporte nutricional debe adecuarse al paciente y no al paciente al programa. Esto lo digo como autocrítica. Llegábamos a la casa y le poníamos la bombita 24 horas, alimentate.
Entonces el paciente no se podía rehabilitar o se tenía que rehabilitar con la bomba. Hay que adecuar el programa de rehabilitación a la vida del paciente. El paciente necesita ser bañado, necesita sentarse, necesita ser rehabilitado, esa hora las tiene que perder de la nutrición. Entonces uno se tiene que poner en el lugar de cuál es tu rutina diaria y que no deberías perder. Y ahí adecuarnos nosotros. Para eso tenemos múltiples fórmulas, hipercalórica, hiperproteica, isoproteica, que nos dan la capacidad y la cualidad de alimentar con las mismas cualidades en menos tiempo. ¿Ah? Bueno, y diferenciar bien a quién rehabilitamos y a quién mantenemos, esto es en cuanto a una cuestión ética, que hay pacientes que desgraciadamente tenemos que mantener y cuidar y a otras que rehabilitar. Entonces ahí es donde hay un poco la diferencia nutricional, en que unos ponemos más proteínas, son distintas las dietas hacia dónde vamos. Quizás al que rehabilitamos lo tratamos de poner más gordito y buscar más músculo, y al que tenemos que mantener es que no se ponga gordo, porque está totalmente postrado y no lo podemos manejar más. ¿Estamos? Ese es el mayor de los problemas, no tienen gasto metabólico, habitualmente es bajo, y si le damos un poquito más se ponen obesos, no lo manejamos más. Creo que no había mucho más. Bueno, y como siempre trabajar en equipo, es hace años el equipo del sanatorio, y digamos que ha crecido y es distinto, y este es el equipo de Nutrifón también hace un par de años, y siempre trata de trabajar en equipo, porque también necesitamos que haya alguien cuando no estamos nosotros, es sano también, ¿tá? Tenemos que empezar a abrirnos para que no seamos los únicos y que esto sea de todos. Bueno, gracias a todos. Muy gracias doctor Viano por tu tiempo, la generosidad, gracias a la gente de Nutrifón. Falta parte del equipo. Hay 2 bombas más aquí, o 3, los que si necesitan más, o si necesitan bombas.